Damos gracias a Dios en esta mañana, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, esta mañana, al recibir el día, lo hagamos con alegría y el gozo del Señor que llena nuestra vida. Y demos gracias por este magnífico don que Él nos da, la vida y su luz para iluminarnos. Y a través de todo lo que en Él hagamos, alabemos y glorifiquemos su nombre, por ese amor que Él nos da, por el respirar, por nuestras familias, por nuestra Santa Madre la Iglesia, que nos reúne cada día con Él a través de su palabra y los sacramentos, por nuestra comunidad, que Dios en su misericordia la mantiene en pie, por nuestros hermanos que con esfuerzo siguen adelante en su servicio a Dios. Y agradecidos nos esforcemos también nosotros, no queriendo caminar solos, sino tomados de la mano de Él, para que sea su luz que ilumine nuestro camino y no perdamos el rumbo, siguiendo siempre los pasos de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Divino Maestro, hoy ante ti, como dice una alabanza, venimos a ese taller para que sanes nuestras heridas y nos enseñes a caminar por el camino de la vida, tomando como ejemplo, Señor, la tuya. Queremos aprender de ti, Señor Jesús. Te pedimos que aquel que no pueda amar, aprenda hoy a amar a ejemplo tuyo, Señor. Que el que no pueda perdonar, hoy tome la decisión en tu nombre de hacerlo, pero primero reconociendo nuestro pecado y pidiéndote perdón a ti. Que el que no tiene paz la encuentre por medio de la escucha de tu palabra y por el sacramento de la reconciliación. Que en los sufrimientos de nuestra vida, cualquiera que sea, recordemos el sufrimiento que tú tuviste a través de tu pasión y tu muerte, para hacernos libres del pecado, y que al mirarte allí, Señor Jesús, en esa cruz, tomemos la decisión de vivir nuestra vida en lucha, venciendo en nosotros lo que nos aleja de ti, ya sea el pecado, la enfermedad, la falta de un trabajo o el exceso de uno, la preocupación material, el no encontrar una respuesta cuando nosotros queremos por lo que estamos pidiendo, o simplemente por nuestro acomodamiento, por nuestra apatía, por nuestro desgano o por nuestra indiferencia. Hoy, Señor Jesús, tómanos de tu mano y ayúdanos a caminar en victoria bajo la luz de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, hoy la depositamos para que en ella deposites tu sabiduría y que sea ella la que nos acompañe en nuestro diario vivir. Condúcenos, oh Santo Espíritu de Dios, por el camino que debemos seguir, aún en medio de tantas pruebas, en medio de nuestras debilidades. Sé nuestra fuerza, haznos como Juan Bautista, precursores de tu palabra, que sirvamos como Él, preparando tu llegada a la vida de aquel que te necesita, oh Trinidad Santa, sin temor alguno, porque tú estás en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir en la claridad de tu luz y que esa luz nos permita meditar en tu bendita palabra, viviendo en lucha siempre para vencer el pecado y la vanagloria. Ayúdanos a anunciar cada día la salvación a tu pueblo, a enseñar el gran amor del Padre y de su Hijo Jesucristo a través de tu presencia y en la intercesión de nuestra Santísima Madre. Dulce intercesora nuestra, no podemos caminar hacia Jesús, tu Hijo, sin tu ayuda. Por eso hoy nos tomamos de tu mano para caminar contigo en este día, en todo lo que vamos a hacer, ya sea en nuestra casa, con nuestras familias, en nuestros trabajos o nuestros estudios, pero más que todo en nuestro caminar espiritual, para que nuestra fe crezca y alcancemos nuestros propósitos en la vida, con la certeza de que no estamos solos. Cubre con tu manto a las personas que amo, sobre todo a las que más me cuesta amar.
Bendice y ayuda, Madre, al que tú sabes que te necesita más. Depositamos una vez más en tus benditas manos al que tiene hambre y sed, sobre todo de la palabra, pero también al que necesita del alimento físico, al que esté enfermo, a los niños desamparados, a los ancianos abandonados, a los que están desahuciados. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gesarenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con las cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero la rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaban días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con las piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz de cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo por la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron en el acantilado hasta el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron el antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, le contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todo lo que lo oían se admiraban. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Según algunos sacerdotes, cuando una persona le abre la puerta al demonio, este demonio entra en su vida y desde adentro el demonio va a tratar de destruir a la persona, y no habrá nadie que lo pueda contentar a esa persona, y no va a haber nada que lo pueda detener. El texto del Evangelio dice que el endemoniado se pasaba día y noche entre los sepulcros. En nuestra vida, mis hermanos, cuando una persona no le abre el corazón a Dios y se encierra en sí mismo, está tan incómoda
que padece de insomnio, que de día pasa malhumorado, siente que ni de día el sol le calienta y de noche hasta corre riesgo de sumergirse entre los vicios. ¿Por qué? Porque no descansa. Y es que no descansa el alma hasta que encuentra a Dios. Pero esta persona, tratando de encontrar consuelo, lo único que hace es herirse. Lo único que hace es lastimarse como el demonio con las piedras, pues nada podrá sanar su corazón, pues permanece con el espíritu del maligno adentro. Lo curioso, mis hermanos, es que este endemoniado, como suele pasar en muchos casos, ante la presencia de Jesús, corre inmediatamente y se postra a sus pies. Jesús no va a aceptar ningún elogio de una persona endemoniada sin antes no ha sido liberado. Jesús le dice al demonio, sal de allí. Detalle interesante que el demonio no quiere salir de esa región de los sepulcros y pide que lo envíe a los cerdos. Para los judíos, mis hermanos, los cerdos es un animal prohibido, es un animal impuro. Si comían cerdo, quedaban inmediatamente en situación de pecado. En el texto dice que había un negocio de cerdos. En la actualidad, ¿qué negocio de cerdos hay? ¿Qué negocios de pecados hay entre nosotros? Estos demonios no quieren irse, quieren quedarse allí, entre los sepulcros, entre los cerdos, en vidas vacías, en vidas sin esperanza, en las sombras. Y es que ese es el territorio de ellos. Cuando Jesús les concede irse a los cerdos, estos se precipitan al mar y se mueren. Si la persona no logra cambiar y siempre está apegada y siguiendo sus pasiones a la vida plena, sumida en el pecado, va a ir al precipicio, va a ir a la destrucción de su propia vida. Pero eso no es todo, mis hermanos. Algunos que fueron testigos del milagro hecho por Jesús, en donde liberó a aquel hombre endemoniado, fueron y contaron a otros del pueblo y seguramente indignados regresaron con otros porque los estaba destruyendo el negocio de los cerdos. Aquellos que tenían encadenado y controlado, al que ya estaba liberado, sobre el que no tenía ya el control, estaba en su sano juicio. Y decían, nos están quitando el negocio de los cerdos, nos están quitando el negocio de las tinieblas, se están dando cuenta que los estamos manipulando. La gente que aparentemente estaba en su sano juicio le suplica a Jesús que se vaya de su territorio, porque les está destruyendo su propio negocio de cerdos. ¿Quiénes serán más peligrosos, mis hermanos? Aquellos que aparentemente estaban sanos y eran dueños del negocio de los cerdos, o aquel endemoniado que se abrió ante la presencia de Jesús y permitió que Él lo sanara. Es importante visualizar que así como los dueños del negocio de los cerdos perdían, si Jesús se adentraba más en la zona en su trabajo por la expansión del reino de Dios, nosotros también podemos perder. Es importante reconocer que cuando tú dejas que Jesús entre en tu casa, cuando tú dejas que Jesús entre en tu corazón, si es que hay una pérdida, si Jesús entra, vamos a perder nuestros cerdos, vamos a perder si dejas que Jesús entre a tu vida. Y es que pierdes todos los temores, pierdes todas las angustias, pierdes todos esos rencores, pierdes esas tristezas, la pereza, los vicios, pierdes inseguridades. Te des cuenta que sí hay una pérdida. Pierdes aquello que te está lastimando interiormente,
y pierdes las cadenas que te aprisionan. Pierdes la comodidad de vivir entre los sepulcros para poder acercarte a Dios y poder vivir correctamente. Tristemente, esta historia oscura se ha repetido a lo largo de la historia, cuando algunas personas que por querer prosperar, entre comillas, rechazan a Dios, terminan arruinando sus vidas. Cuando algunas personas que por querer tener seguridad, no quieren nada con la religión, terminan arruinando su vida. Cuando algunas personas que por comodidad no quieren que Jesús venga a su vida, terminan también arruinando su vida. Es decir, mis hermanos, si tú quieres una verdadera prosperidad, no la vas a lograr cuidando cerdos, no la vas a tener esa prosperidad en tu vida asumiendo situaciones de pecado, de vicios, de egoísmo, de vanidad, de adulterio. Jesús va a venir a quitar esos cerdos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a crecer, vas a estar sentado, tranquilo, como aquella persona que liberó a Jesús. Vas a pensar correctamente, vas a tener inteligencia, vas a esforzarte por salir de tu comodidad y vas a ser verdaderamente libre, como Dios te proporciona esa auténtica libertad y esa plena paz que solo el Señor puede dar. Como San Agustín decía, nuestro corazón te pertenece, Señor, y no estará tranquilo hasta que vuelva a ti. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.